Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres que abrieron camino para un buen futuro. Bienvenidos, señoras y señores, a otra entrega del podcast de los padres. Vamos a conversar con una persona que de verdad nos sentimos enormemente complacidos de tenerlo con nosotros para llevar tantos consejos a todos los padres, porque él es educador, maestro, sobre todo superintendente de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Nos acompaña el señor Manuel Vidal Ramírez. Señor Ramírez, gracias por conversar con todos nosotros aquí en el podcast de los padres. Gracias a ti, Raimundo, por invitarme y de corazón te digo que el honor es mío estar aquí. Gracias, señor Ramírez. Yo siempre inicio esta conversación con mis invitados dejando que ellos nos expliquen un poco cómo fue su infancia, cómo crecieron, cómo influyó en ellos la crianza que le dieron sus padres. Así que le invito a compartir esa experiencia con nosotros. Sí, Raimundo, yo nací en un pueblo de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, que se llama Castillo. En ese tiempo, bueno, y todavía, Castillo tenía una escuela elemental, una escuela intermedia y una escuela secundaria. Por tanto, todos los niños de la comunidad asistían a la misma escuela. Existía un gran sentido de comunidad. Mi mamá era maestra en esa escuela. Yo comienzo, mi mamá era maestra desde que nosotros teníamos como 1 o 2 años de edad. Y desde que nosotros fuimos a escuela, ¿no? Mi mamá estaba constantemente eh, monitoreando y encima de nosotros. Mi papá, eh, un dato interesante, mi papá tuvo que dejar la escuela cuando tenía 13 años de edad porque su papá lo abandonó y él tuvo que dedicarse a trabajar. Entonces él tenía 5 hermanos que eran más pequeños que él y él se puso a trabajar, pero para demostrarle a sus hermanos el valor de la educación, él siguió estudiando de noche. No sé si tú recuerdas que existía la categoría de estudiante libre. Mi papá se graduó entonces de bachillerato y con muchísimo sacrificio. Cuando se casó con mi mamá, ellos pusieron la educación de nosotros tres, los hijos, como el norte de la familia. Nosotros fuimos, yo me crié, me eduqué en Castillo, nos graduamos, mis hermanos y yo, de la secundaria. Entonces nos fuimos a la capital a estudiar y cuando eso ocurrió, mi familia entera, mi mamá y mi papá recogieron y se fueron atrás de esos muchachos, como ellos dicen, a la capital. Y eso te daba a ti a entender el tipo de énfasis y de valor que ellos le pusieron a la educación. No había un solo año en el que mi papá no fuera a la escuela a ver cómo nosotros estábamos haciendo. Y ya mi mamá sabía, porque mi mamá estaba ahí todo el tiempo. Y nosotros teníamos la responsabilidad de hacer la tarea, la responsabilidad de participar en las clases, la responsabilidad de respetar sin ningún tipo de discusión a nuestros maestros, la responsabilidad de estar constantemente leyendo y constantemente utilizar nuestra curiosidad para conocer mejor. De manera que cuando yo miro a mi vida, mi jornada, yo te puedo decir que la mejor decisión que yo tuve en mi vida fue elegir a mis padres, porque ellos nos guiaron por el camino de la educación y mi hermano y mi hermana somos los tres profesionales y estamos, mi hermana vive aquí en Estados Unidos, ella es contadora en una compañía y mi hermano se quedó allá en Santo Domingo y tiene sus negocios propios. De manera que el valor que ellos pusieron en esa educación fue un factor muy fundamental para nuestra
nuestra formación. Esa formación que usted recibió de sus padres, ¿cómo le sirvió cuando usted llegó acá a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York? Porque sé que detrás de usted hay una historia que es la historia de todos los que venimos, de todos los que inmigramos. Te voy a decir dos cosas. Primero te voy a decir algo. Todas las mañanas mi papá nos tocaba la puerta a mi hermano, mi hermana y yo. Y decía, levántense, levántense. Y todas las mañanas nosotros teníamos que levantarnos, corriendo, tú sabes, como un muchacho, y bañarnos, desayunarnos, irnos para la escuela. Todas las mañanas. Cuando yo vengo aquí, yo comencé a trabajar en una bodega. Yo trabajaba de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana yo salía a caminar, a esperar la guagua, a veces en el frío intenso y nevando. Y entonces me iba en la guagua hacia mi casa. La bodega era en el Bronx, yo vivía en Manhattan. Y yo era el único pasajero en la bodega. Y yo siempre oía la voz de mi papá diciéndome, levántate, levántate. Y ahí fue cuando yo comprendí. Mi papá nunca nos dijo a nosotros, despiértense, sino levántense. Y es una lección que yo tomé, que la tomé muy en serio cuando yo estaba aquí. Yo vine aquí, eh, tuve que hacer mis papeles igual que todo el mundo. Yo era un inmigrante, no hablaba inglés, ah, y básicamente me vi también homeless, me vi sin tener donde vivir. Pero siempre oía la voz de mi papá diciéndome, levántate. Y eso influyó mucho en la forma en que yo mantuve mi, mis metas. Por otro lado, mi mamá desde Santo Domingo siempre me decía, tú te fuiste a New York y te llevaste contigo una maleta que mucha gente no se lleva. Y en esa maleta tú llevas la educación que tú recibiste aquí en la República Dominicana. Usa esa educación. Y yo le decía, mami, pero me dicen como que los diplomas aquí no valen. Ya yo era ingeniero. Y mucha gente me decía eso, oh, aquí eso no vale nada. Y mi mamá decía, la educación no es para tú utilizarla algún día. La educación es lo que tú llevas contigo. La habilidad, la destreza que tú vas a mover en tu vida es la educación que tú recibiste. Y, y eso me hizo a mí levantarme. Y cuando yo comencé a dar clases, le dije a mi mamá, me pusieron como sustituto de maestro en una escuela. Él me dijo, si no te gusta dar clases, no sigas en eso, haz otra cosa. Y después, como a los 2 o 3 meses, le digo, me fascina dar clases, quizá lo tengo en la vena eso. Ella me dijo, si te gusta eso, entonces haz como tú hiciste en la escuela, haz lo mejor que tú puedas cada día, porque eso es lo que te da a ti la educación, esa motivación interna para tú seguir hacia adelante y tú hacer lo mejor que puedes hacer cada día. Y eso así me ayudó a mí esa educación que recibí en Santo Domingo. Usted fue maestro, director, superintendente. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la diferencia más grande entre la educación de hace 20 años y la educación actual? Mira, Raimundo, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Al final, hay que entender cuál es el propósito de la educación. Tú ves, el propósito personal, social, cultural de la educación. Nosotros, hace 20 años atrás, tuvimos una educación diferente a la de hoy, pero también tuvimos una educación diferente a lo que hacían 100 años atrás, por ejemplo, porque la tecnología ha ido cambiando, las facilidades han ido cambiando, han habido muchas investigaciones sobre los puntos pedagógicos más interesantes, la ciencia de la lectura, la ciencia de la matemática, todo eso ha ido evolucionando. Los niños son lo mismo.
Los hijos tuyos son igualitos que los hijos míos. Son los mismos que nosotros éramos cuando vivíamos en Santo Domingo. Eh, lo que ha cambiado es cuál es el contenido que hay que aprender hoy en día. Por ejemplo, yo tuve que memorizar mucho la capital de Perú, capital de México, capital de Nicaragua. Ya no tengo que hacer eso porque ya eso nos enseña en estudios sociales. Hay muchas cosas en ciencia que nos enseñan porque ya están tecnologizados a un punto en el que no es necesario. La educación sigue básicamente cumpliendo el rol de crecerte a ti como persona. Ah, pero las, los avances tecnológicos son los que han hecho la diferencia y han mejorado mucho los alcances que hacia todas las familias y los niños que nosotros tenemos. Pero desde su perspectiva, ¿qué cosas usted entiende que funcionaban antes y quizás se hayan perdido un poco y que deberíamos recuperarlas hoy? Ay, ay, ay. Bueno, las dos cosas que yo veo más relevantes para responder tu pregunta son las siguientes. Número uno, el rol del maestro. Y es que el maestro era como un segundo padre. Tú ibas a la escuela, el maestro se preocupaba por ti, no solamente que tú aprendieras la asignatura, pero también te veía como si fuera su sobrino o su sobrina, porque también conocían mucho a tus padres. Ahora el maestro es un poco más distante, hay muchas más trabas sobre cuál es el rol del maestro con respecto al estudiante. El maestro ahora nada más te enseña las cosas, te ayuda un poco aquí y allí lo que puede, pero hay muchas cosas que el maestro hoy día no hace que hacía antes. Y el segundo, el rol del padre. El, los padres de antes, en primer lugar, estaban constantemente conectados con los maestros, por lo menos en mi caso, con mis padres. Siempre estaba en comunicación con los maestros. Tú como niño sabías que tu maestro y tus padres eran como un equipo. Y, y entonces eso te daba a ti un nivel de respeto por tus maestros, que quizás eso hoy en día no se ve. Muchas veces los maestros no conocen a los padres. Si lo conocen ahora, lo conocen vía virtual, una o dos veces al año. Ah, hay padres que no dan ni siquiera la cara, especialmente los padres. Las escuelas están mucho más comunicadas con las madres que con los padres. Ah, y eso ha hecho que el niño entienda que el rol de sus padres está divorciado del rol del maestro. Y eso es un gran error, una una gran pérdida que tenemos desde hace 30 40 años atrás, cuando el rol del maestro era más cercano al padre del que es ahora. En esa perspectiva, ¿usted cree que las escuelas hoy en día enfrentan más desafíos o simplemente desafíos diferentes? Yo creo que presenta más desafíos porque está primero el caso de la tecnología, ¿no? El maestro antes no tenía que pensar en que el niño iba a estar distraído, un celular, o que iba a la casa y que iba a durar horas y horas en jugando video games. Eso es una. Segundo está en que las investigaciones han arrojado resultados sobre el crecimiento socioemocional del niño, que es tan importante como el crecimiento académico, y antes eso no se veía tanto. Tercer lugar están en que por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en New York, existen muchas distracciones en la calle que no existían en los tiempos de nosotros. Por ejemplo, proliferación de gangas. Entonces, cuando el niño sale de su casa para la escuela, el niño a veces sale con el miedo de que sea asaltado por una ganga, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas entran en juego en la psiquis del niño y eso no se veía antes. Y el maestro tiene que contrarrestar ese efecto socioemocional en el niño
Por tanto, yo creo que hoy en día hay más demandas que la que habían cuando nosotros estábamos en la escuela. Siendo usted superintendente, ¿cuáles eran los problemas más frecuentes que enfrentaban los estudiantes y cuáles son los que usted ve que se presentan hoy día? Yo era superintendente de 42 escuelas, aproximadamente 20.000 niños o estudiantes. El, el principal problema en todas las escuelas tenía que ver con la asistencia. Um, Aquí, tú sabes que aquí en New York la temporada cambia mucho, hay muchas alergias y los niños faltan mucho a las escuelas. Además, muchos padres eh, no tienen, por ejemplo, a veces con quién dejar el niño y si el padre está enfermo o lo que sea, no lo puede llevar a la escuela. Hay muchos padres que tienen dos trabajos, por ejemplo, eh, y no están muy conectados con la escuela. El principal problema que nosotros teníamos era la asistencia a la escuela. El segundo problema era básicamente ah, la integración de los padres como aliados a nuestra escuela. Muchos padres iban a la escuela a ver, oh, ok, pero no realmente participaban activamente, por ejemplo, en las decisiones que hay que tomar en las escuelas. A veces la gente no entiende. La escuela no pertenece al alcalde, no pertenece a los oficiales electos. Las escuelas pertenecen a la comunidad. Por tanto, es importante que la comunidad participe en la toma de decisiones. Nosotros que venimos de otros países en los que eso no es así, muchas veces resistimos el entrar a en ese ciclo de padre, maestro, escuela y, y no tenemos el tipo de participación activa que nosotros aquí, cuando yo era superintendente, estábamos promoviendo. Por tanto, asistencia de los niños a la escuela y envolvimiento de los padres en las decisiones de las escuelas eran los factores ah, más frecuentes que nosotros teníamos. Qué bueno que usted mencione eso porque yo quiero aprovechar para reiterar que nosotros, lo que es la Fundación Padres Brillantes, precisamente lo creamos cuando nos dimos cuenta, en el momento en que llevábamos nuestros hijos a la escuela y participábamos activamente en lo que tenía que ver con involucrarnos, con hacer contacto con los profesores, nos dimos cuenta de eso que usted acaba de expresar y que allá en Nueva York, como usted señala, hay temporadas que sí puede ser un poco más difícil por el asunto del clima. Y nosotros entendimos que sí, que hace mucha falta que los padres se involucren. De ahí creamos lo que es la Fundación Padres Brillantes, que la iniciamos con una premiación para reconocer a los padres que de verdad se involucran y que nosotros entendemos que también debe valorizarse esa labor de esos padres, que debe ponerse más en primer plano, que no simplemente premiemos a los artistas, a los beisbolistas, a todo el que hace algo, excepto a quien hace lo que es más importante, que es formar ciudadanos ejemplares, como es el señor Ramírez que tenemos con nosotros. Luego entendimos cuán importante es la asistencia diaria de los niños a la escuela. Y partiendo de ahí, hemos venido proponiendo que se reconozcan a los padres de los niños que terminan el año escolar sin una sola ausencia, porque son padres que verdaderamente están atentos a la educación de sus hijos. Son padres como los padres del señor Ramírez, que todos los días le tocaba la puerta, levántate, vamos para la escuela, lo llevaba, porque entendemos que son los padres los verdaderos responsables, lo que hacen que el niño adquiera esa costumbre y una vez que el niño la adquiere, entonces es mucho más fácil porque ya es el niño el que una vez tiene el hábito, no hay quien lo haga faltar a la escuela y eso influye muchísimo incluso en lo que es el niño no se enferma, el padre tiene menos preocupaciones y de verdad que eso es un factor sumamente importante.
sumamente importante. Es el primer factor que nos ha señalado el señor Ramírez con su experiencia de superintendente, que era la problemática mayor. Y yo creo que hoy sigue siéndolo también, señor Ramírez. ¿Cómo usted ve hoy en día esto? Sí, mira lo que pasa, Raimundo. Es un proceso que va a seguir mejorando, pero todavía no estamos ni siquiera ahí. El asunto es el siguiente, y es que cuando yo entro como superintendente, yo entré al área de Washington Heights. La gran mayoría de los niños son dominicanos o de origen dominicano. Y aún sin contar, aún que no sean dominicanos, la cantidad de mexicanos y centroamericanos es inmensa. El 89 al 90% de los niños son de origen latino. Cuando yo llego de las 42 escuelas, habían 39 principales eran blancos, de los directores escolares. 29 eran mujeres blancas. Creo que habían como 5 o 6 que eran de origen dominicano. Eso yo lo fui cambiando poco a poco, a medida que se iban retirando, se iban pensionando. Yo eh, eh, eligiendo directores y líderes escolares que eran o de origen dominicano o por lo menos de origen latino. Entonces, lo que ha ocurrido pues, a través de los tiempos es que cuando los líderes escolares no hablan el idioma de la comunidad, se crea esa barrera, se crea ese espacio. Muchos padres no se acercan a la escuela porque sienten la barrera del idioma. En los últimos años está el asunto de migración. Ahora también ahora sé que se han perdido muchos padres han dejado ahí en la escuela porque no tienen estatus legal y están básicamente tratando de mantenerse en la sombra. Y eso ha influenciado en forma muy negativa lo que es la participación de los padres en la vida escolar. Eh, Nosotros mantenemos la cantidad de dominicanos y de latinos que ha entrado al sistema de educación es inmensa. Y la cantidad de líderes escolares que se han seleccionado en los últimos 10 años es considerable. Todavía no estamos ahí, todavía hay un factor de desigualdad ahí, pero estamos mejorando mucho. Pero me di cuenta con el tiempo que muchas personas, no, muchos latinos, muchos, especialmente dominicanos, no se acercaban a la escuela porque se sentían desconectados. Ellos se fueron poco a poco, cuando me fueron conociendo, se fueron acercando a mí. Y yo lo fui poco a poco acercando a la escuela. Pero sí, esa distancia que había o que hay todavía entre los padres y las escuelas repercute negativamente en la educación de los niños. Usted ha mencionado el problema migratorio. Recientemente nosotros veíamos un estudio que se acaba de realizar donde señalan que hay más de 100,000 niños que han sido separados de sus padres con el problema migratorio. Y a nosotros eso nos preocupa desde la siguiente óptica. Nosotros vemos que quizás la administración no está viendo un problema que puede venir en el futuro, porque el niño que abandona la educación es un niño potencial a convertirse en un candidato a delincuente. Y lo que se habla hoy es de que se enfrenta a la inmigración para sacar del país las personas que cometen delitos. Pero nosotros vemos que la problemática a mediano o largo plazo puede ser aún mayor, porque todos esos niños que se están separando, que están abandonando la escuela, que los padres quizás todavía están aquí, pero no lo llevan a la escuela por temor, son niños que se van a criar sin educación y son niños que después tienen que subsistir. Y nosotros vemos eso como que puede ser lo que llamamos un boomerang. Puede quizás ser más cara, como decimos nosotros, la sal que el chivo. ¿Cómo ve usted que puede afectar eso a nuestra sociedad en el futuro?
Oh, eso va a tener un efecto drástico y muy negativo. La mayoría de las escuelas aquí en Washington High tienen programas para padres también. Y programas para aprendizaje en inglés, programas para manejo de computadora y cosas así. Recientemente estaba hablando con un director escolar y me dijo que en el programa que ellos tienen para padres, migración llegó y ellos han arrestado ya 10 padres de ahí. Entonces esos padres no le dan la oportunidad ni siquiera de ir a su casa a recoger nada. Lo mandaron, creo que fue para Texas. Allá en Texas duraron 6 meses detenidos y ahora supe que regresaron aquí a New York otra vez, pero en ese entretanto, ponte a pensar en el aspecto psicológico y emocional de esos niños. Tú ves, no solamente los niños que se han llevado, sino los niños que los padres lo han arrestado también, o un hermano, o un familiar. Tú ves. Eso va a traer consecuencias funestas para el futuro de esta nación. Um, no sé qué decirte que tú no sepas. Ah, si no invertimos en los niños, no estamos negando el futuro. Todo el mundo lo sabe eso. Señor Ramírez, ¿qué características, según su punto de vista, tenían los estudiantes anteriormente y los padres que no tienen los de hoy en día? Yo creo que antes la relación padre-hijo era un poquito más, como más seria. Yo recuerdo que, tú sabes, mis padres, había como un nivel de respeto bien fuerte. Y ahora como que eso poco a poco ha ido cambiando. Yo veo a los padres que le dicen a los niños cosas y los niños les responden, o los padres que le tienen que decir la misma cosa 10 veces a un niño y el niño no hay caso hace. He visto padres también gritándole a los niños en la cara. Eh, y eso para mí ha sido un choque cultural porque yo no crecí en ese tipo de cultura. Nosotros teníamos un respeto profundo por nuestros padres y nuestros maestros. Um, de manera que esa dinámica de la relación entre los padres y los hijos creo que ha ido cambiando un poco también. Muchas veces el niño, a medida que va creciendo, se convierte en teenager y es el que habla inglés en la casa y los padres no hablan inglés. El niño se convierte en como una parte importante de la casa porque es el traductor donde quiera que los padres van, incluyendo cuando van al médico o cualquier problema que tengan los padres. Y el niño comienza a desarrollar como una mentalidad que tiene un rol importante en la familia. Eso no ocurrió en mi casa. Nosotros éramos los muchachos de la casa, hasta aún siendo ya grandes. Nuestros padres eran básicamente los, los jefes de la familia. Y, y ese es el rol que yo he visto que como que ha cambiado. ¿Cree usted que eso influye en la conducta que vemos hoy en muchos niños? Absolutamente, absolutamente. Pero no creo que es todo. No creo que es todo. Yo tengo mi propia teoría. Por un lado eso, la dinámica de la relación entre los padres, pero también tengo teorías sobre, yo creo que nuestros niños aquí en los Estados Unidos comen mucha comida con muchos químicos y esos químicos le están afectando su sistema nervioso, su sistema cerebral. Han habido demasiado investigaciones sobre el daño que hace la comida cargada de azúcar, cargada de preservativos ah, y eso la gente muchas veces no le pone mucho caso, no sé por qué. Ah, pero creo que entre el cambio cultural y además el cambio alimenticio de los niños, eso es lo que está trayendo una diferencia muy grande. No hay dudas que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Usted, con esa experiencia tan amplia que tiene en el campo de la educación, ¿cree que puede ser una amenaza o es una oportunidad para nuestros niños hoy en día? Cada vez que hay una nueva tecnología, la tecnología siempre comienza ofreciendo oportunidades. La inteligencia artificial está comenzando ahora
está ofreciendo oportunidades. Si los niños pueden aprender cómo utilizar inteligencia artificial, eso sería una gran ventaja. El problema es que con el tiempo, a veces eso se convierte en un problema. Ah, por ejemplo, la cantidad de horas que los niños duran frente a una computadora, frente a un frente a un juego, está definitivamente afectando su concentración en la escuela. Si la inteligencia artificial entonces comienza a crear juegos y a influenciar negativamente la atención de los niños. Los niños en la escuela muchas veces tienen como un déficit de atención. Muchos no duermen bien por estar pegados a la computadora y a la pantalla. Y otros están constantemente sacando un teléfono escondido para jugar. Y si la inteligencia artificial controla eh, básicamente el acceso de niños, entonces podríamos hablar de que es una gran ventaja. Si no la controla, podríamos estar frente a un gran desafío. En cuanto a lo que respecta a las escuelas, ¿cómo ve usted que podrán cambiar con relación a lo que es la integración a ellas de la inteligencia artificial en los próximos 5 o 10 años? Ya los maestros están aquí en New York y están utilizando, por ejemplo, language models como ChatGPT, o Grok, Gemini, Copilot. Lo están utilizando para hacer las lecciones, para crear su plan de trabajo. Y eso es un gran beneficio. Les ahorra mucho tiempo a los maestros. Los directores escolares están utilizando también ChatGPT y otro tipo Inteligencia chatbot, artificial. de chatbot, lo están utilizando para observar a los maestros y crearle la evaluación del maestro. Y lo que ellos hacían, que yo lo hacía en 2 días, ahora ellos lo hacen en 2 minutos. Eso está ahorrándole mucho tiempo a los maestros. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos que estamos entrenando a aquellos que están enseñando a los niños para que ellos tengan una habilidad de utilizar Hola, eso antes de ¿en que qué eso puedo llegue ayudarte hoy? a los niños. Vamos a Hay repasar el escuelas que están sistema solar. intentando de hacer investigaciones utilizando inteligencia artificial, pero no está totalmente expandido eso. Por ejemplo, yo estuve en una escuela y el trabajo que tenían que hacer los niños era hablar del río Mississippi. So, utilizando inteligencia artificial, hubo unos niños que estaban entrevistando al río Mississippi. El río Mississippi se convirtió como si fuera una persona, ellos lo entrevistaron al río Mississippi. Y ahí tú le preguntas todo lo que tú quieras. Todo, 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 todo. Entonces, tú sabes, existe la oportunidad de que los niños aprendan con profundidad un uso beneficioso de inteligencia artificial. Ah, pero como te dije antes, estamos al comienzo ahora mismo de eso y sería interesante darle seguimiento a ver cómo afecta a la educación más. Yéndonos un poco a los padres y a esto de la inteligencia artificial, ¿qué cosas usted cree que pueden los padres enseñarle a sus hijos que las máquinas nunca podrán hacer? Uno de los puntos más importantes de la educación es la sociabilidad. Y cuando tú envías a tu niño a la escuela, tú estás desarrollando no solamente el niño en forma académica, sino también en forma social, que aprenda a hablar con los demás, que aprenda a comunicarse, que aprenda a escuchar, que sea un problema, que aprenda cómo resolver ese conflicto, eh, que entienda compasión, que entienda, que tenga entendimiento con empatía, que sepa que los otros niños no son iguales. Todas esas cosas sociales, humanas, no lo puede conseguir frente a una computadora. De manera que nosotros lo que queremos es asegurarnos que los padres entiendan una computadora, una máquina nunca podrá reemplazar a un maestro o nunca podrá reemplazar la escuela,
porque el aspecto social del niño, trabajar en equipo, tú no lo vas a poder hacer sentado frente a una computadora. Tienes que darle seguimiento a la escuela. Eso es muy importante. Usted ha dicho algo que hoy en día lo estamos viviendo y antes los padres nos preocupábamos quizás por con quién estará ese muchacho, por dónde andarán nuestros hijos, con quiénes estarán. Hoy los padres están preocupándose por quién estará con mi hijo encerrado en el cuarto a través de un teléfono. ¿Cómo ve usted esa situación? Muy preocupante, muy preocupante. Y han habido muchas quejas sobre eso y se está buscando la forma de que la inteligencia artificial, la tecnología, ya empiece a detectar cuando un niño está en los medios sociales. Creo que fue en Australia o en Austria, uno de esos países que ya están diseñando lo que es la identidad digital, que para tú entrar a la internet, tú tienes que poner tus dígitos y la computadora va a saber quién la está utilizando. Si es un niño que la está utilizando, va a restringir muchos websites y además va a limitar la cantidad de tiempo que el niño va a utilizar en la computadora. Eso es un gran paso que si se hace a nivel mundial, podría empezar a darnos a nosotros cierta paz con respecto a con quién está el niño, en qué website y eso, si podemos nosotros controlar esa situación. En ese contexto, específicamente, ¿cuáles serían sus recomendaciones para los padres para controlar un poco más el uso de las redes sociales por parte de sus hijos? Yo tengo niños pequeños también. eh, y nosotros tenemos nuestros niños, por ejemplo, cuando llegan de la escuela, tienen que irse a bañar y inmediatamente tienen que hacer la tarea. No pueden ver televisión, no pueden ver televisión. Hasta creo que las 6 de la tarde, cuando ya han terminado, pueden ver una hora de televisión. Entonces tú tienes que ir creando los hábitos en el niño. Los niños nosotros tienen iPad. Ellos no lo pueden utilizar en la casa. Solo lo pueden utilizar cuando salimos de viaje. Nosotros, si está montado en el carro o si vamos a un avión, le damos una hora en la tableta. Tú tienes que ir creando rutinas, creando esa disciplina. Si espera que el niño tenga 15, 16 años de edad, es muy tarde. Tienes que hacerlo desde que el niño es pequeño y tienes que irle limitando, aunque el niño no quiera, aunque llore, tienes que irle limitando el estar expuesto a los medios sociales porque eso puede ser adictivo. Me recuerdo a mis nietos que precisamente mi hija cuando va de viaje siempre pues le deja usar la tableta y los teléfonos para ir un poquito más. Pero yo quiero, usted ha mencionado algo muy importante también, es el de comenzar desde temprano, bien temprano, porque es una de las cosas que nosotros a través de la Fundación Padres Brillantes tratamos de que la gente entienda, de que si no se hace el trabajo en la infancia, ya cuando es adolescente, es casi imposible, es mucho más difícil lograr encarrilar al niño y que vuelva a tomar la ruta positiva. Yo quiero preguntarle en ese contexto, ¿cómo usted cree que puede encontrarse el equilibrio entre lo que es supervisar y no invadir la privacidad? Raimundo, la definición de privacidad es muy grande y cada quien tiene su propia definición. Mira, yo nunca me sentí invadido en mi privacidad con mis padres. Mi papá y mi mamá tenían el derecho de entrar a mi habitación cuando yo le da la gana. Y yo no, porque tú creces entendiendo cuáles son las reglas del juego. Tú ves, nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo 3 hijas grandes ya, y tengo 2 pequeños con mi segundo matrimonio, y en ningún caso yo he tenido ningún asunto de privacidad o de invasión de privacidad, ningún por el estilo.
tú lo que tienes que establecer desde pequeño las reglas del juego. Eh, si tú dejas a un niño se tranca en su habitación y 3 horas más tarde tú dices, ¿y dónde está mi hijo? Eso no está bien. Tú tienes como padre que saber dónde tu hijo está a cada momento. Por tanto, tú sabes, eh, yo no veo la invasión de privacidad como un asunto primordial si los padres desde temprano han empezado a disciplinar a los niños. Claro, siempre tiene que haber respeto, ¿no? El padre tiene que respetar también que los niños van creciendo. Los niños, tú no los puedes tratar como son teenagers, como lo trataste cuando eran de 5 años de edad. Después que crecen y tienen 18 y 19 años de edad, tampoco los puedes tratar como cuando tenían 11 o 12. De manera que tú tienes también que ir cambiando ah, en la forma que tú lo tratas a ellos. Y por eso nosotros damos en las escuelas educación para los padres también. Y una de las asignaturas que nosotros damos a los padres, que le dábamos cuando yo era superintendente, era cómo ayudar a tu niño en la escuela y cosas así. Era para ir enseñando a los padres cómo crear hábitos a los niños y a los teenagers. Sin duda que cuando se hace ese trabajo desde la temprana edad, ya cuando llegan a la adolescencia y luego que son adultos, es mucho más fácil poder manejarlo. A veces quizás ni siquiera tenemos que preocuparnos porque ellos saben muy bien qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y cómo deben hacerlo. Mira, yo te dije, tengo 3 hijas grandes, ¿no? ¿Verdad? 30 años de edad y eso. Dos de mis hijas son maestras en una escuela, y la otra es la directora de comunicación en la Universidad de Amherst. Wow. La más grande, una vez en mi vida, cuando ya tenía como algunos 6 o 7 años, una vez yo le dije, mira, no me gusta tu tarea, yo sé que tú la estás haciendo, pero está muy desorganizada, déjame enseñarte cómo organizarlo. Y duré como una semana que ella tenía que hacerla bien organizada. La única vez que yo hice, porque las otras niñas vieron cuál era el estilo de la disciplina de la casa. Y las tres crecieron porque una vez que tú estableces esa raíz de esa relación con tus hijos, ellos van a respetar eso, ellos van a crecer así. Ah, sí, ya mis hijas están grandes, las tres tienen maestrías y las tres son profesionales. Y eso se Ese, estableció desde el comienzo. ese es el mensaje, señoras y señores, que queremos que ustedes entiendan. Ese es el mensaje. Preocúpense por sus hijos desde la temprana edad. Denle buenos ejemplos, buenos modales, y después no van a tener que preocuparse, van a disfrutar de ellos, van a disfrutar de sus nietos, porque esa es la realidad. Si usted lo hace desde muy temprano, olvídese que el futuro solo va a ser disfrutar de ellos, no va a ser preocuparse, no va a ser no poder dormir, no va a ser enfermarse porque usted no sabe dónde está ese muchacho, con quién está y en qué está. Va a ser como estoy yo y lo digo con satisfacción y como está el señor Ramírez, orgulloso, orgulloso de dónde están sus hijos y de lo que están haciendo. Señor Ramírez, de verdad que esta es una conversación que cuando yo la inicio no encuentro cómo terminarla y sobre todo cuando tengo un interlocutor con la experiencia suya como educador, como padre, como hijo. Pero quisiera que usted, si tuviera que darle un consejo a los padres hoy, un consejo con esa experiencia tan amplia que usted tiene, 10 años como educador, 10 años como director, 10 años como superintendente en las escuelas de Nueva York, que se escribe con letras mayúsculas, ¿cuál sería ese consejo? En primer lugar, asegúrate que tus hijos se ajusten a cierto tipo de conducta o de disciplina que tú tengas en tu casa. Tú no puedes dejar que tus hijos elijan ellos mismos el tipo de conducta que quieren. Tú tienes que establecer eso.
Y en segundo lugar, acércate a la escuela y a los maestros. Cada escuela tiene ya alguien que habla tu idioma, alguien que te ayuda. Y tú vas a encontrar mucho más ayuda y apoyo en la escuela que lo que a veces uno cree. Eh, el trabajo conjunto entre la escuela y el hogar es la fórmula para el éxito. El trabajo conjunto entre los maestros y los padres es un trabajo en equipo y los niños lo entienden, lo respetan y crecerán sabiendo que son parte de esa comunidad. Nosotros somos una comunidad, padres, maestros, escuela, es la comunidad que va a criar ese niño y el niño va a sentir ese apoyo emocional y el niño va a responder creciendo en ser un niño, una niña de bien. Yo sé que con todos estos años envuelto en la educación, especialmente a estos niveles tan superiores, usted enfrentó muchas veces situaciones como la que le voy a plantear para quizás cerrar ya esta conversación. Y es que quiero que usted le dé un mensaje a esos padres que sienten que ya perdieron el control con sus hijos. Tú podrás estar separado de tus hijos, pero la conexión, ese ombligo se mantiene. Es un ombligo invisible. Eh, Tú siempre serás atraído a tus padres, a tus hijos. Y aun si tú consideras que tú has perdido mucho en la relación con tus hijos, primero busca ayuda, busca guía. Las escuelas tienen consejeros que te ayudan, te dan técnicas y estrategias cómo acercarte más a tu hijo o tu hija. Con los hijos tú no puedes perder la esperanza, no importa qué tan grande sea, qué tan viejo sea. Mi mamá todavía me dice a mí qué tengo que hacer, eh, porque tú nunca pierdes esa conexión, aún tú creas que está un poquito alejado. Eh, Todas las personas cambiamos, con los años cambiamos, y quizás tu hijo o tu hija ahora sea teenager, eh, pero ellos seguirán creciendo y seguirán madurando y se darán cuenta por sí mismos muchas veces el rol tuyo en sus vidas. De manera que mantente cerca, no pierdas la esperanza de que las cosas siempre mejoran cuando tú estás presente en la vida de tus hijos. Señor Manuel Vidal Ramírez, de verdad que estos consejos que usted nos ha dejado hoy aquí en el podcast de los padres son consejos fuertes, son consejos que nuestra audiencia tiene que ponerlo en práctica. Por eso nosotros queremos que ustedes sigan lo que es este trabajo que estamos haciendo a través de este canal de YouTube, donde hemos abierto un canal para la Fundación Padres Brillantes y hemos creado este podcast de los padres para conversar con personas como el señor Ramírez, que tienen una amplia experiencia en lo que es la educación, pero que no solamente tienen esa experiencia en las aulas, en el nivel administrativo, en el nivel dirigencial de la educación, sino que también lo han puesto en práctica en sus hogares, lo han puesto en práctica con sus hijos y ven hoy en día esos resultados fabulosos. Señor Ramírez, de verdad que yo estaría más que complacido si nosotros mantenemos este enlace que hemos retomado, porque ya en una ocasión, como usted me recordaba, pues en un programa radial que hacía, le entrevisté sobre estos mismos temas, pero vamos a ver cómo hacemos algún tipo de enlace para que ese trabajo que usted hace, esto que nosotros estamos tratando de divulgarle a toda nuestra comunidad, lo podamos hacer en conjunto y podamos llevar lo que es la Fundación Padres Brillantes a un nivel mucho más elevado. Señoras y señores, suscríbanse al canal, compartan esta información porque es una información valiosa para todos los hogares del mundo. Señor Manuel Vidal Ramírez, educador,
maestro de experiencia amplia, director de escuela y superintendente en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Qué experiencia tan amplia para darnos estos consejos. De verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en el podcast de los padres. Gracias a ti, Raimundo, por invitar. Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres.